La semana pasada tomamos un verso para, por supuesto, que darle continuidad a lo que el Señor ha venido trabajando en el último programa de reforma, por ejemplo. Se nos hablaba de también lo importante que es entender cómo se hacen las cosas decentemente, o sea, qué es la decencia. Y qué curioso porque a la iglesia de Corinto, el apóstol Pablo hizo mención algunas veces a esta iglesia sobre hacer las cosas decentemente y hacerlas en orden. Pero, ¿por qué les hablaba el apóstol Pablo a esta iglesia en varias ocasiones? Por lo menos unas 3 veces encuentro que les tiene que decir que hagan las cosas con decencia. Por supuesto, hacer las cosas con decencia tiene que ver o se expresa la salud espiritual que hay en una persona. Hacer las cosas con decencia es porque esa persona piensa con decencia. Y si sus pensamientos son decentes, sus acciones también van a ser decentes. ¿Con qué tiene que ver la decencia? Tiene que ver con lo que hemos venido escuchando desde el Congreso y antes del Congreso. Tiene que ver con respetar a Dios. O sea, el que respeta a Dios hace las cosas decentemente, tal cual Dios pide que se hagan las cosas. Entonces, me llama la atención, dije, ahí en la iglesia de Corinto, era una iglesia completa, era una iglesia que lo tenían todo, no era una iglesia como la que se nos estuvo hablando hace un tiempo de Macedonia, una iglesia que vivía en una profunda pobreza, pero aún así mostraron ellos la actitud que tenían. La iglesia de Corinto era lo contrario, era una iglesia que tenía abundancia, era una iglesia que tenían mucho, pero no solo en cuanto a las finanzas, dones ministeriales tenían muchos, dones del Espíritu tenían muchos, pero todo lo hacían de manera desordenada. Esta iglesia, yo a veces me pongo a pensar qué tan malagradecidos eran, porque encontramos de todo en esa iglesia. El apóstol Pablo tuvo que hablarles a esa iglesia de situaciones muy difíciles que el apóstol Pablo dice, pero ni en el mundo miro que practican cosas como la que practican ustedes ahí. O sea, qué cosas tan serias hacían. Les tiene que hablar de sus finanzas para que hicieran todo decentemente y en orden. Les tiene que hablar a las familias, por ejemplo. En el primer capítulo de Corintios, capítulo 7, si usted lo lee despacio en su casa, va a encontrar hasta los matrimonios, o sea, los problemas que habían matrimoniales, padres que querían tener a sus hijas en la casa, que no se casaran, querían conservarlas ahí en su casa y les prohibían que se casaran. O sea, si usted lee el capítulo 7, todo lo que resalta el apóstol Pablo, y le dice, no es malo que se casen, o sea, pero también les tiene que decir, dice, qué bueno es que se queden solteros, pero si se están quemando, mejor cásense. O sea, qué situaciones las que se estaban dando en la iglesia de Corinto, no digamos en los matrimonios, situaciones muy complicadas que habían. Y entonces, pero el apóstol Pablo les vuelve a mencionar otra vez, no solo ahí como les dije, en primera de Corintios capítulo 14, verso 40, sino que ahí en el 7 les vuelve a mencionar y les dice nuevamente, esto digo, dice, para vuestro provecho, no para tenderos lazos, sino para lo honesto y decente, y para que sin impedimento os acerquéis
al Señor. En otras palabras, entonces, cuando dice decentemente y en orden, o esto se los tengo que decir para provecho de ustedes, para que hagan todo honesto y decente y no tengan impedimento para servirle al Señor. Cuando le habla de hacer las cosas decentemente y en orden, bueno, lo decente trae orden, lo indecente trae desorden. Les está hablando de hacer las cosas apropiadas, no cosas inapropiadas. Por ejemplo, en la Dios habla hoy dice: les digo esto no para ponerles restricciones, sino en bien de ustedes. Y oiga, para cuando dice decente, y para que vivan de una manera digna, sirviendo al Señor sin distracciones. La VBL dice: sino mostrarles lo correcto a fin de que puedan servir al Señor sin distracciones. Entonces, el hacer las cosas de manera indecente los estaba llevando a distraerse, a hacer las cosas, por supuesto, diferentes, como dije, en matrimonios, en sus finanzas. Por ejemplo, en matrimonios, allá en el 14:34, siempre de Primera de Corintios, o sea, manda a las mujeres a que callen, dice, porque ellas eran las que lo querían hacer todo, y a los varones les dice en el 16:13: y ustedes tomen su lugar, hombre, pórtense ya como hombres, pórtense varonilmente, porque estaban invirtiendo los papeles. En el 16:3 les lleva a que ordenen también sus finanzas, porque estaban muy desordenados. Entonces, ¿qué sucedió en esta iglesia de Corinto? Por hacer todo indecentemente, vuelvo a repetir, todo lo estaban haciendo en desorden. Y especialmente hoy quiero trabajar la parte que trabajábamos en Congreso sobre ese legado que se deja a la familia, pero cómo cuando alguien hace las cosas decentemente, cómo de generación en generación se siguen haciendo las cosas decentemente. Cuando alguien hace, ya dijimos, tiene que ver con hacer cosas dignas o correctas. Cuando alguien es indecente o hace las cosas incorrectas, ¿cómo también sigue esa cadena donde en las generaciones siguientes también siguen haciendo las cosas incorrectas? Ahora, nosotros estamos en una generación, esta generación, que es una generación, voy a llamarle así, de transición. O sea, de esta generación depende y somos responsables de lo demás, de las demás generaciones, de cómo las demás generaciones vivan. Por eso uno de los ¿cómo se podría decir cuando se escribe acá? En la sede central y también en algunos libros dice: dejando un legado a las generaciones. ¿Cómo se diría ahí? Como eslogan, o no sé cómo, es que no quiero usar esa palabra eslogan, pero ande, como un postulado podría ser, dejando un legado a las generaciones, porque es nuestra responsabilidad dejar ese legado a las siguientes generaciones. Claro, quizás nosotros ya no lo vamos a ver, pero ¿qué va a pasar con las siguientes generaciones? A ver, con los niños, con los nietos, con los bisnietos. Alguien podría decir: mire, a mí me importa poco qué va a pasar con ellos, allá ellos, yo estoy viviendo mi presente, yo estoy viviendo mi vida, allá ellos como les vaya, es decisión de ellos. No, somos nosotros los responsables de cómo vamos a dejar ese legado a esas generaciones. Porque el Señor nos está llevando a vivir decentemente, dignamente, correctamente, para poder dar testimonio a la segunda generación y a los que ya vieron su tercera generación, para que ellos vean ese testimonio en cada uno de nosotros. Entonces, para ello seguimos viendo, como hemos visto en otras ocasiones, viendo el diseño. Es que la iglesia de Corinto sí conocían el diseño, pero el problema es cuando solo oigo y no hago. Allá en Mateo capítulo 7 se nos ha hablado mucho de
los dos cimientos. Y me gusta porque dice, aquel que oye y hace. Le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Vinieron ríos, vinieron vientos, vinieron lluvias y no cae. El que oye y hace, o sea, oye y hace las cosas como le dijeron que las hiciera, o sea, decentemente. El que oye y no hace, le compararé a un hombre insensato. Construye su casa sobre la arena, o sea, ya empezó a poner él su propio criterio. Y luego dice, viene lo mismo, ríos, vientos, lluvia, y cae, y hace énfasis en será grande su ruina. Entonces imagínense, ahí empieza la ruina para las demás generaciones. Qué tremendo es esto. Entonces ha sucedido en las Escrituras. Hemos visto ya cuántos testimonios, lo hemos escuchado del apóstol también, un Elí, que generaciones iban que cada vez la segunda ya no conoció al Señor, aunque vieron al papá, la tercera ya vino sin Dios. La tercera generación ya vino sin Dios, y Cabot dice sin gloria, sin Dios, ya una tercera generación donde ya no conocieron a Dios. Y así cuántos ejemplos hemos visto en las Escrituras de generación. Un Mefiboset, el papá era rey, pero ya el hijo ya fue menos, pero ya el nieto cómo estaba. O sea, generaciones en decadencia. Y hoy se está viendo mucho eso en muchas familias, en el sistema. Las generaciones cada vez se están perdiendo más y degenerando más. Entonces, ¿por qué? Porque fue gente que pasó en este mundo, pensaron que solo era engendrar hijos nada más, y hasta ahí, y hay que miren ellos cómo viven, si quieren o no quieren buscar de Dios. No, depende mucho del testimonio que nosotros demos. Decía alguien inconverso en una ocasión, leyendo aquellas columnas que antes, salen todavía, pero ya no las leo, en Prensa Libre, hablaba sobre la responsabilidad de un padre, y dice que no es solamente el que engendra, sino padre es aquel que cumple con todas las necesidades de un hijo, físicas, materiales, emocionales y espirituales. Me llamó la atención esa parte hace muchos años, porque cualquiera hubiera dicho solo necesidades físicas, necesidades materiales, necesidades emocionales, pero me llamó la atención porque decía también espirituales. O sea, no solamente le provee y ahí está, mire qué hace, yo le estoy dando, sino también tiene cuidado de que esta persona también tenga temor de Dios. Entonces, ya conocemos el diseño, pero ¿qué tanto estamos practicando el diseño en el Señor? El Salmo 127, 1, que lo hemos mencionado, dice: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la construyen. A ver, ¿a qué se refiere cuando si Jehová no edificare la casa? Es que cada vez que habla casa, está hablando de familia. Cuando Josué dice, yo y mi casa, no está diciendo el chifonier, el ropero, la cama, la platera y todo serviremos al Señor. No, está hablando yo y mi casa, está diciendo ¿quién? Está hablando de su esposa y de sus hijos. Dice, yo con mi familia serviremos al Señor. Entonces, cuando habla de edificar la casa, está hablando de la edificación de la familia. Y por supuesto, allá en Ezequiel 43, 10 y 11, ya lo hemos mencionado bastante, y dice, muéstrales el diseño, hazles entender el diseño. Ahora, ese diseño es importante primero que entendamos cómo debemos nosotros de edificar, cómo empieza una familia, cómo empieza un matrimonio. Ya mencionábamos que un matrimonio debe estar conformado, y especialmente jóvenes y señoritas, es una cosa, ya sabemos que el yugo desigual definitivamente ese no es avalado por el Señor. No hay comunión entre la luz y las tinieblas, entre Cristo y Satanás, dice. Entonces, es algo que ya todo jovencito debe tener bien claro. Ya si se arriesga, si se expone,
conociendo el diseño, pues ya se está arriesgando a perderlo todo. No, el diseño habla de yugo que sea el mismo yugo, no yugo desigual. ¿Cuál era el yugo desigual? Pues al ganado le ponían un pedazo de madera en la nuca y los amarraban con cuerdas o con pedazos de cuero, pero tenían que ser de la misma medida, la misma estatura los dos, para que no jalaran diferente. Tenían que arar y tenían que caminar juntos, caminar al mismo tiempo, tener la misma altura para no castigarse uno al otro. Entonces, por eso le llamaba yugo, que ese yugo fuera el mismo, no yugo desigual. Si ya hay diferencia entre uno de los dos animalitos, ya tenía problemas, los surcos quedaban mal y se lastimaba uno con el otro, uno por ser muy alto, otro por ser muy bajo. Entonces tenían que estar a la misma estatura. Por eso la Escritura habla de yugo desigual. Cuando alguien se une a alguien que es yugo desigual, se arriesga a que lo lastimen o a lastimar a otros y no van a caminar, como dice Oseas 3:3, Amós 3:3, no van a estar de acuerdo. Entonces, estoy mencionando porque dice Ezequiel, muéstrales el diseño. Jovencitos tienen que entender que tiene que ser el mismo yugo, no diferente. Cuando hablamos del mismo yugo, que crea en el Señor, que conozca al Señor, que conozca el diseño y no un yugo totalmente diferente. Si no, dolor de cabeza para usted y dolor de cabeza para sus papás, porque también los padres terminan con dolores de cabeza cuando un hijo se casa o una hija se casa en yugo desigual. Ese no es el diseño establecido por Dios. Hay un diseño establecido por Dios. Pero también, decía el apóstol Abraham, estaba dando un seminario para parejas en Chiquimula el miércoles o el jueves. Escuchaba de unos padres, un padre que decía, sí, es que mi hijo no se merece a esa jovencita. ¿Cómo así? Le dice, no, es que mi hijo se merece algo mejor. Así le dice, pero ¿y qué le hace a usted también pensar que también ella no se merece a este jovencito? O sea, solo pensamos nada más así, pero también realmente esa jovencita se merece a mi hijo, ese jovencito merece a mi hija. O sea, no es solo de saber, sí, es que para mí yo quiero así o de esta manera. No, o sea, por eso se habla de yugo, o sea, que sea el mismo yugo, no diferente, el mismo sentir, el que esté en el diseño, que conozca al Señor y que menos, por supuesto, si está fuera de los caminos del Señor. ¿Por qué razón? Porque ahí está empezando una nueva familia. Ahí está iniciando una nueva familia, y si esta familia empieza mal, sí, que se enderece en el camino va a estar difícil. Mejor empezar bien desde el principio. Hoy quiero tomar este verso de Josué 24:15. Compartir una media hora, no quiero extenderme mucho, eso espero. Josué 24:15, la voy a leer en la NBV. Dice, pero si les parece mal, si les parece mal servir al Señor. Explico rapidito. Josué le está hablando al pueblo de Israel, ya finalizando. Si les parece mal servir al Señor, o sea, qué tremendo. O sea, si hay gente que servir al Señor les parece ¿qué? Mal. Pero si les parece mal servir al Señor, podríamos decir nosotros acá, no hombre, a mí, ¿cómo va a pensar, pastor, que a mí me parezca mal servir al Señor? Al contrario, me gusta servir al Señor. No, pero no es solo que me parezca como me parece a mí, sino cómo estamos ya sirviendo al Señor.
Pero si les parece mal servir al Señor, escojan hoy a quién van a servir. Siempre pone a escoger el Señor. Yo les pongo delante de ustedes la vida, la muerte, el bien, el mal, la bendición y la maldición. Escojan pues ustedes qué es lo que quieren, dice allá en Deuteronomio. Pero aquí también les dice, escojan hoy a quién van a servir. Si les parece mal servir al Señor, escojan hoy a quién van a servir. Si a los dioses que sus antepasados, diga antepasados. ¿Qué está viendo ya usted ahí? Antepasados. O sea, aquí los está poniendo no el apóstol, sino Josué, perdón. Aquí está poniendo Josué diciendo, de aquí ustedes pueden escoger si siguen con el legado que traían antes o a partir de acá echan a la basura todo eso y empiezan a dar un testimonio diferente a las generaciones siguientes. Quiero hacer la aclaración, nosotros no predicamos maldiciones generacionales. Ojo con eso. Aquí no estamos hablando de maldiciones generacionales. Se habla mucho eso de que sí, que mire, que el tatarabuelo fue mujeriego, sí, pues yo por eso soy así, porque mire, no se me quita eso, porque mi tatarabuelo tiene la culpa. Vieras cómo era de tremendo. No estamos hablando de eso. No estamos hablando de maldiciones generacionales. Aquí se está hablando de testimonio y legado, que es diferente. Aquí había, oiga cómo les dice Josué, escojan hoy a quién van a servir. Si a los dioses de sus antepasados, que sus antepasados adoraron más allá del Éufrates, o a los dioses de los amorreos de esta tierra. O sea, ustedes decidan, ustedes escojan si quieren seguir esa misma línea que venía, ese testimonio que les dieron sus antepasados de adorar a otros dioses que ni eran de ellos porque eran dioses ajenos, pueblo que pasaban y ellos también terminaban adorando a los dioses de los pueblos. Ustedes decidan si quieren seguir en esa misma línea o lo hacen diferente. De todos modos siguieron esa misma línea. Pero lo que cabe resaltar acá es esto. Pero yo, diga pero yo. ¿Qué está diciendo Josué ahí? Ustedes escojan. Pero yo, hay una versión que leíamos hace tiempo, dice, y mi familia ya nos determinamos. Pero yo y los de mi casa, por eso me gustó esta versión, la NBV, pero yo y los de mi casa, aquí ya no dice yo y mi casa, pero yo y los de mi casa serviremos al Señor. Otra vez, yo y los de mi casa serviremos al Señor. Me llama la atención entonces esta parte. Yo no sé qué legado venga, qué testimonio tuvimos nosotros de nuestros antepasados. ¿Cuál fue el testimonio de las personas que ya nos antecedieron? Entiéndase, abuelo, bisabuelo, papá. Yo no sé cuál es, algunos ni los conocimos quizá. Pero es que ahora, qué lindo porque a través de que fuimos lavados con la sangre de Cristo, usted y yo no necesariamente tenemos que vivir como ellos vivieron. Pero sí podemos nosotros hacer también ese cambio, no importa lo que se haya, el testimonio que nos hayan dado, pero de aquí en adelante nosotros somos responsables de las demás generaciones de seguir con esa misma línea que venía o de cambiar, voy a decir así, ese testimonio para que se cumpla lo que Dios ya estableció para las generaciones. Dijo el mismo Señor a Abraham, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Que las demás generaciones sean
bendecidas en Cristo Jesús y que sea evidente esa bendición de Cristo en cada una de las familias. Pero vuelvo a mencionar el testimonio que usted y yo estemos dando acá. Me gusta cuando dice, pero yo y los de mi casa serviremos a Jehová. Ya solo me voy a detener en esa parte. Esta otra versión, la NVI, por mi parte, mi familia y yo serviremos al Señor. Por mi parte, ya les dijo, ustedes escojan si quieren seguir en esa misma línea, pero por mi parte, mi familia y yo serviremos al Señor. Me quedé meditando en esta palabra servir. Servir. Me dijo alguien una vez, uy, qué orgulloso y dichoso debes de sentirte, me dijo, al ver a tu hija Rocío cantando en un congreso. Todo mundo anhela que sus hijos sirvan en eso. Y yo decía en el congreso, ¿quién se inventaría que los hijos de pastores tienen que tocar y cantar? No, verdad que no sé, porque es como que fuera requisito que los hijos de pastores tienen que estar involucrados en algo. Claro, qué bueno, qué lindo que el Señor les dio ese talento de cantar, de tocar. Gracias a Dios por ello. Pero alguien piensa y dice, no, ya si yo voy a ser pastor, ya mis hijos tienen que aprender, tienen que tocar algo porque como que eso se ha visto siempre. No, es que aquí no está diciendo Josué, yo y mis hijos vamos a tener un equipo de adoración. Yo y mis hijos vamos a comprar instrumentos y vamos a servir al Señor a través de la música. No, servir. Oiga esa palabra, servir. Yo y mi familia serviremos al Señor. En Malaquías 3:18 me llama la atención cuando dice, entonces verán ustedes la diferencia entre el tratamiento que Dios proporciona a los buenos y a los malos. Oiga esto, entre los que respetan, no, voy a leer la 60, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Estoy mencionando esta parte. Yo y mi familia serviremos al Señor. Pero Malaquías 3, ¿qué le dije? 18, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. No sé si me estoy dando a entender. Yo y mi familia serviremos al Señor, dice Josué. Pero cuando Malaquías dice entre el que sirve y el que no le sirve a Dios, no está hablando de tocar un instrumento, no está hablando de servir en el templo, sino ¿a qué se está refiriendo cuando dice el que sirve y el que no le sirve a Dios? A ver, vayamos entendiendo esto. En la NBV dice, entre los buenos y malos, entre los que respetan y viven de acuerdo a sus instrucciones y en los que no lo hacen. ¿A qué se está refiriendo cuando dice, yo y mi casa serviremos al Señor? Yo y mi casa respetaremos al Señor. Yo y mi casa adoraremos, dice otra versión, el que adora y el que no adora. La otra versión dice, entre el que sigue a Dios y alguien que no le sigue. Entonces, ¿a qué se está refiriendo cuando habla de servirle a Dios? Yo y mi casa le serviremos a Dios. Yo y mi casa respetaremos y viviremos de acuerdo a las instrucciones que Dios tiene. A eso se refiere cuando habla de servir. Por eso dice entre el que sirve y no le sirve. Ahora, ¿cuál es el problema? Que la mayoría preparamos a nuestros hijos para que le sirvan al sistema. Oiga, vuelvo a mencionar,
¿Para qué preparamos nosotros a nuestros hijos? La mayoría para que les sirvan al sistema. Muy pocos dicen, yo lo que anhelo es ver a mis hijos respetando a Dios y sirviendo a Dios. Yo anhelo ver a mis hijos y a mi familia que todos sirvamos a Dios. Tenemos hijos o familiares muy buenos, profesionales, sirviéndole al sistema. Y lo hacen muy bien. Están comprometidos con el sistema, pero le están sirviendo al sistema. Lejos de Dios, alejados de Dios. Sí, de vez en cuando mencionan a Dios. De vez en cuando pues meten a Dios o ponen a Dios en algunas de sus cosas. Están tan comprometidos en el sistema, pero ¿cómo está su familia? ¿Cómo están viviendo? ¿Cuál es su testimonio? ¿Realmente hay temor de Dios en sus corazones? ¿Realmente están respetando a Dios? O utilicemos la palabra que hemos mencionado, ¿estarán viviendo decentemente delante del Señor? ¿En qué trabajamos todo este tiempo? En hacerlos útiles para el sistema. Esa palabra y ustedes se darán cuenta, entre el bueno y el malo, y entre el que sirve a Dios y el que no le sirve, tiene que ver con el que le es útil a Dios y el que no le es útil a Dios. Josué se determinó y dijo, no, yo y mi familia seremos, voy a decir de esta manera, seremos útiles para Dios. Yo y mi familia respetaremos a Dios y seguiremos sus instrucciones. Entonces, ahí está. ¿Eso qué es? ¿Cómo dice la 60? Entre el que sirve y el que no le sirve. El que respeta y vive de acuerdo a las instrucciones establecidas por Dios. ¿Con qué tiene que ver todo esto entonces? Tiene que ver con, como estamos hablando de familia, y que el Señor nos mida en esta mañana, ¿cómo está la salud espiritual de nuestra familia? Decentemente tiene que ver con salud espiritual. Recordemos que viene un legado, que vienen más generaciones, pero si la salud espiritual, o sea, decencia, si ahorita hay salud espiritual en el matrimonio, hay salud espiritual en los hijos, podemos asegurar que va a haber salud espiritual en la tercera generación, en los nietos y las siguientes generaciones. Mire a qué nos está llevando el Señor que revisemos. Si hay familias sólidas y fuertes, es que realmente las iglesias sólidas y fuertes están formadas por familias sólidas y fuertes. Las iglesias sanas espiritualmente es que están formadas por familias sanas espiritualmente que aprendieron a respetar a Dios y por ende están viviendo decentemente y como resultado están viviendo en orden delante de Dios. El sistema vive en desorden por todo lo indecente que hacen delante de Dios, por no respetar a Dios. Eso trae consecuencias serias. En 1 Samuel capítulo 30 me llama mucho la atención. Mejor leamos 1 Reyes 20.
Primero de Reyes, capítulo 20. Esto lo compartí hace años, me acuerdo, trabajábamos. Pero mire, cuando preparamos las baterías con tiempo, sí, sí. Cuando preparamos a nuestros hijos para servirle al sistema, tengamos cuidado. Ojo con eso. Josué no preparó a su familia para servirle al sistema. Josué preparó a su familia para servirle a Dios. No sé si me estoy dando a entender en esta mañana. Es que si los preparo para el sistema, déjeme decirle que el sistema termina adueñándose de ellos. Y ellos terminan con identidad de que pertenecen al sistema. A eso está apuntando ahorita el sistema. A sacar a Dios de los corazones de los niños, ya hemos puesto ejemplos, a sacar a Dios del corazón de los jóvenes. No, mijo, a usted nadie tiene que decirle cómo vivir. Usted es el dueño de su vida. Usted decida. Si usted quiere ser si usted es hombre pero a usted no le gusta y usted quiere ser mujer, usted decida. Usted no tiene por qué, nadie tiene por qué decidir por usted. Si usted es mujer pero a usted le gusta ser hombre o quisiera ser hombre, usted decida por su vida. Nadie tiene que estar decidiendo por usted. Mire el sistema cómo está trabajando. Está quitando a Dios y luego los está llevando a que piensen diferente. Qué lindo el ejemplo de Noé, ¿verdad ustedes? Otra familia muy linda, la familia de Noé. No puso nunca excusa o como excusa el tiempo, el sistema. Era terrible el sistema en ese entonces. Pero a pesar del discipulado que había allá afuera, Noé pudo discipular a sus hijos. Noé pudo discipular a su familia. Miren ustedes, fíjense, o sea, mi hijo, hombre, Can, aguante ustedes, ¿qué novio tiene? Sí, hombre, es que así estaba el sistema estaba duro el sistema en ese entonces. No, allá afuera se vivía un desorden tal. Pero vemos a Noé discipulando a su familia, a sus hijos con sus matrimonios metidos en el arca. O sea, también las familias de las esposas de los hijos de Noé, ellos se quedaron allá afuera, pero ellas entraron y se salvaron. O sea, Noé no solo le discipuló a sus hijos y sus hijos contrajeron matrimonio, pero las discipularon y las salvaron, o sea, entraron también al arca. Pregunto, ¿las nueras están acá? ¿Los yernos están acá? No, pensemos, ¿nuestros hijos están acá? Ya no digamos los yernos y las nueras. Revisemos. Empezamos con decentemente. Y decentemente, dijimos, o nos enseñaba nuestro apóstol, tiene que ver con salud espiritual. Hoy el Señor está midiendo
la salud espiritual de cada familia. No es porque digamos, oh sí, gracias a Dios, mire, todo bien. No, no está diciendo que asumamos, sino que midamos la salud espiritual de nuestra familia. ¿Por qué? Porque es que hay una responsabilidad de más generaciones, y si la salud espiritual es óptima en este momento, pues que se reproduzcan, porque va a seguir esa salud espiritual en las demás generaciones. Entonces, hay ejemplos, muchos, como dije, hay muchos ejemplos en las Escrituras. Lot es un ejemplo contrario al de Noé. Mire, cuando no hay salud espiritual, una esposa que no sabía escuchar directrices, corran, vayan a la montaña, dejen que agarre fuego Sodoma y Gomorra, ustedes no volteen atrás, no volteen a ver para nada hacia atrás, ustedes corran nada más y vean hacia adelante. No, ella añoraba lo que quedaba ahí atrás. Mire cómo empezó ya a arruinar. Ya dejó solo a su esposo, responsable con sus hijas. Pero le menciono algo de Lot. Están los ángeles, está la gente, no los ángeles, la gente allá afuera. Hay una versión que dice que eran homosexuales y querían tener relaciones con los ángeles que estaban dentro de la casa de Lot. Solo mire la manera de pensar de Lot. Todo dice, por favor no le hagan daño a estos hombres que están en mi casa. Llévense a mis hijas, hagan lo que quieran con ellas. Llévenselas, a ellas hagan lo que quieran, pero a estos hombres que están aquí, no me los toquen, por favor. Yo me ponía, ¿qué padre en su sano juicio va a decir, llévense a mis hijas y hagan lo que quieran con ellas? Pero después, ¿qué sucedió? Miren lo que las hijas aprendieron en el discipulado, porque Lot no las pudo discipular. Claro, dirá usted, pero pastor, estaban en Sodoma, vivían en Gomorra. No, pues también cuando Noé vivió, también la situación era crítica, y él sí pudo discipular a su familia. Lot, es evidente que había una esposa que no la discipuló porque no le enseñó a seguir instrucciones. Esposas que no están caminando al nivel del esposo. Oiga, esposas que no están a la par del esposo buscando juntas. Sí, es que busque él. Cuidado. Mire qué sucedió con la esposa de Lot. Se paralizó para siempre. Estatua de sal. Solo estoy mencionando unos puntos. ¿Y luego qué pasó? Dicen las hijas, ¿y ahora de quién vamos a tener descendencia? Y viene la idea indecente. Emborracharon a su papá, se embarazaron de él, abusaron literalmente a su papá y se embarazaron de él. Y vienen dos naciones a partir de ahí. No sé si me estoy dando a entender hoy, o sea, ¿por qué el testimonio y el discipulado en casa? El Señor viene trabajando fuertemente eso este año. O sea, miren, a ver, qué confusión. Yo no le atinaría ahí estos niños que nacieron de ahí de Noé y sus hijas.
de Lot y sus hijas, perdón. Lot era papá, pero también era abuelo. Las mamás eran mamá, pero también eran sus hermanas y sus tías. Qué relajo hicieron ahí. Pero no ese es el relajo que hoy se forma en las mismas familias, o sea, desorden. O sea, si ese desorden es el que el enemigo va trayendo, es que otra vez lo indecente trae desorden. Y pudiéramos mencionar cuántos ejemplos más en las Escrituras. Pero es que el punto está acá. ¿Para quién estoy preparando a que sirvan mis hijos? ¿Para que le sirvan a Dios o para que le sirvan al sistema? El sistema los reclama porque yo mismo se los doy. Ahora sí, Primero de Reyes 20. Entonces Ben-Hadad, Primero de Reyes 20. Entonces Ben-Hadad, rey de Siria, juntó a todo el ejército, su ejército, y con él a 32 reyes, con caballos y carros, y subió y sitió a Samaria y la combatió. Lo que quiero resaltar es esto. Y envió mensajeros a la ciudad a Acab, rey de Israel, diciendo: así ha dicho Ben-Hadad, o sea, el enemigo. Póngale atención. Tu plata y tu oro son míos, y tus mujeres y tus hijos hermosos son míos. A ver, es que dije, entendamos, el sistema reclamando, sí, ¿y para qué los preparaste? Pues si los preparaste para mí, entonces son míos. ¿Y sabe qué es lo más triste? Lea el 4. Y el rey de Israel respondió y dijo: como tú dices, Rey, Señor mío, yo soy tuyo y todo lo que tengo. Así como tú dijiste. Fíjese que el rey le dijo: tus mujeres y tus hijos hermosos son míos. Ahora hasta él se regaló: no, yo también soy tuyo, como tú dices. Pero estoy hablando de para quién preparamos a nuestros hijos para que les sirvan. ¿Para quién preparó Josué a su familia? Yo y mi casa serviremos al Señor. Pero si los estoy preparando para el sistema, entonces el sistema dice: son míos, tú me los diste, tú me los preparaste, me pertenecen. Por eso es que hay mucho jovencito, y vuelvo a mencionar y lo seguiremos repitiendo, Misión Cristiana del Calvario no está en contra de prepararse profesionalmente. Es más, en el plan se van a necesitar muchos profesionales. O sea, se va a necesitar a profesionales dentro del plan y la obra del Señor. Estamos hablando, pero el problema es que cuando solo los preparamos para el sistema, ¿cuánto jovencito ya profesional ya no quiere saber nada del Señor?
¿Cuántos ya terminaron su carrera? Ya no están. Otra vez, ¿para quién los preparamos? Hay indicadores, están sirviendo al sistema, pero ¿cómo están sus vidas? ¿Cómo respetan a Dios? ¿Cuál es el testimonio de sus familias? Están haciendo, como decía, que vivan conforme a las instrucciones que Dios da. En otras palabras, hay salud espiritual en ellos. Todavía le dice, volviendo los mensajeros otra vez dijeron, así dijo Ben-Hadad, yo te envié a decir, tu plata y tu oro y tus mujeres y tus hijos me darás. Además, mañana a estas horas enviaré yo a ti mis siervos, los cuales registrarán tu casa y las casas de tus siervos, y tomarán y llevarán todo lo precioso que tengas. El sistema lo quiere todo. Y cuando preparo a mis hijos para el sistema y no para Dios, bueno, también Dios lo quiere todo, ¿no? El sistema lo quiere todo, pero Dios también quiere todo. La diferencia es que en Dios, en el reino de Dios, soy administrador y todo es de Él. Es que no es que Dios quiera todo, es que todo es de Él. El problema es que también el sistema lo quiere todo. Ahora sí, 1 Samuel 30. Cuando los preparo, entonces viene el sistema, los preparo para el sistema los cautiva. Y cuando el sistema ya cautiva a alguien, entonces viene el dolor de cabeza y el llanto. Primero de Samuel 30. Cuando David y sus hombres vinieron a Siclag al tercer día, los de Amalec habían invadido al Negev y a Siclag, y habían asolado a Siclag y le habían prendido fuego y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban ahí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaban quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaban alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Ya cuando el sistema los tomó y los reclamó para sí, ahora dice, lloraron hasta que ya no tenían más fuerzas. Cuando un matrimonio ya está llorando amargamente, porque el sistema ya reclamó, porque el sistema llega a un momento en el que reclama y cautiva. No. Josué
y Noé no prepararon para el sistema. No prepararon para que sirvieran al sistema, prepararon para que sirvieran a Dios, y por eso dijo: yo y mi casa y mi familia. Esa versión en inglés muy linda. Nos hemos determinado servirle a Dios. Por favor, lo que voy a decir, póngale mucha atención. Podríamos sentirnos satisfechos o hasta contentos, que es una sensación la misma, digamos, de estar todos reunidos como familia. Pero no es yo y mi familia nos congregaremos. Qué lindo, o sea, es un punto importante congregarse. Pero alguien puede sentirse tranquilo: ya mire usted, estoy muy contento porque ya el último que faltaba ya vino. Claro, le ofrecí que después lo voy a llevar a Campero después del culto. Pero aquí estamos todos, mire, contentos. No, es un punto, por supuesto, qué lindo es venir en familia y todos. Pero no está hablando de congregarse. ¿Está hablando de qué? Ni siquiera de tocar un instrumento. Está hablando de respetar y de ser, dijimos, útiles para Dios. Porque los estamos discipulando y los estamos preparando en servirle a Dios. Pero eso, ¿de dónde depende? Del testimonio que usted y yo estemos dando. ¿Qué testimonio estamos dando a nuestros hijos? No estoy hablando de, mirá, dice la Escritura, y hablando, claro, o sea, no estoy diciendo que no mencionemos, pues, o sea, pero pensamos que es un discipulado de abrir las Escrituras y, claro, hay que leerla, eso no estamos diciendo que no, sino que están viendo en nosotros si la estamos viviendo o no las Escrituras. Ese es el discipulado, ese es el testimonio que va a ir de generación en generación como un legado. Y como decíamos, cada vez la generación tiene que ser mayor. Solo menciono rapidito el diseño, ya lo conocemos, pero es responsabilidad de los dos. Y me gustó tanto escuchar esto. Esta semana, Génesis 17:4 al 8, es igual, solo que esta versión es contemporánea. Solo quiero resaltar estos dos puntos que me gustan tanto, y ese es el diseño. Este es el pacto que hago contigo. Tú serás padre de muchísima gente. Tu nombre ya no será Abraham, sino que ahora te llamarás Abraham, porque te he puesto como padre de muchísima gente. Yo haré que te multipliques en gran manera. De ti saldrán naciones y reyes. 7. Estableceré mi pacto contigo y con tus descendientes. Será un pacto perpetuo, y yo seré tu Dios y el de tu descendencia. Te multiplicaré, serás padre de reyes. Pero oiga, yo seré tu Dios y el de tu descendencia. ¿Cuántos? Dije es solo imaginación, porque es un ejemplo nada más.
¿Cuántos se imagina su hijo, su nieto ateo? Ay, reprendo, pastor. Toco madera, dijo el hermano. En términos de hoy podríamos decir que el nieto de Elí, sin gloria, ya venía ateo, ¿ves? Sin Dios. Porque internet, televisión, va haciendo su trabajo conforme al sistema. No lo está haciendo así de golpe, despacito. Está sacando a Dios de las generaciones pequeñas. Digo pequeñas, estoy hablando de edad. No, dice, yo seré el Dios, yo seré tu Dios y el de tu descendencia. A ti y a tu descendencia daré toda la tierra donde ahora habitas, en la tierra de Canaán, como herencia perpetua, y yo seré el Dios de ellos. Ahora pregunto, ¿cuántos quieren que el mismo Dios, nuestro Dios, sea el Dios de nuestros nietos y bisnietos? Sí, pero ¿de quién depende? A ver, en cuanto a Abraham, en cuanto a Sara, 17, 15 y 16, Dios también dijo a Abraham, a Sarai tu mujer, ya no llamarás más Sarai, ahora su nombre será Sara. Yo la bendeciré y también te daré un hijo de ella. Sí, yo la bendeciré y ella será la madre de las naciones, los reyes y los pueblos que de ella nacerán. ¿Ya se dio cuenta? A los dos les dijo lo mismo. O sea, a los dos los hizo responsables. Entonces, el legado para la segunda y tercera generación es responsabilidad de los dos. Lo mismo que le dijo a Abraham, lo mismo le dijo a Sara. Esposas, es la misma responsabilidad. Por eso ya lo mencionamos, pero para que eso suceda, decíamos la otra vez, ese matrimonio que empieza a formar una familia, se necesita que el hombre sea como Proverbios 26. Muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Se necesita un hombre de verdad, de carácter firme. Y una mujer, según Proverbios 12:4, la NVI, la mujer ejemplar es corona de su esposo. La 60 dice mujer virtuosa. La desvergonzada corroe los huesos, dice, pero esa no es. Es la mujer ejemplar, la mujer ¿qué? ¿Cómo dice la 60? Virtuosa. Es responsabilidad de un hombre de verdad y una mujer ejemplar dando testimonio a las demás generaciones. Mire, Génesis 18, 19, el resultado de que le dio la misma responsabilidad a los dos, dice Génesis 18, 19. Yo sé que él ordenará a sus hijos y a sus descendientes. A sus hijos y a quienes, a sus descendientes, que sigan el camino del Señor y que sean justos y rectos, para que el Señor cumpla a Abraham
su promesa. Solo termino con este ejemplo. Pongámonos de pie, por favor. A ver, ¿cómo me gusta ahí en Génesis? Génesis 24, solo lo voy a mencionar. Abraham busca esposa para su hijo Isaac. El cuidado que tuvo Abraham, no dijo, Dios me prometió a mí una descendencia, ¿qué? Muy buena. Me prometió bendecir mi descendencia. Él estaba seguro de la esposa que tenía y de que su hijo tenía testimonio de Sara y de él. Es que es responsabilidad de los dos. Ahora nace Isaac, va creciendo Isaac. Y llegó el tiempo en el que Isaac tenía que casarse. O sea, puede ser el matrimonio modelo, el matrimonio ejemplo de todo Escuintla. Pero la hija viene y se casa en yugo desigual. Pero el hijo viene y se casa en yugo desigual. No es, eso no es cuidar. Mire qué lindo cómo Abraham cuidó eso. No, si Dios le hizo la misma promesa a mi esposa y a mí, a los dos nos hizo responsables. Solo mencionábamos, creo que lo mencioné en el Congreso, tiene que ser los dos responsables y como dijimos, de acuerdo a las escrituras, porque Job era recto, temeroso de Dios, apartado del mal, íntegro. Pero mire el yugo desigual. ¿Qué le dice la mujer cuando ya lo mira todo lleno de sarna y tirado entre la ceniza y sin nada? Maldice a Dios y muérete. ¿Ah? Maldice a tu Dios y muérete. Como una mujer insensata has hablado, le dice Job. Mire el yugo desigual. Pero luego encontramos a Abigail. ¿Qué dice la escritura de Abigail? Una mujer, dice, hermosa y muy entendida. Pero el marido, ¿cómo era? Nabal. Hasta el nombre, no me acuerdo qué significa Nabal. ¿Dónde está ese Nabal? Yo creo que sí lo tenía por acá. No lo tengo. Pero dice que era un hombre de carácter terrible. Una mujer muy hermosa, muy entendida, Abigail. Pero el esposo, nada que ver. No es así. Mire cómo Abraham dice, bueno, y ahora mi hijo va a seguir el legado. ¿Y ahora con quién? Le pide dirección al Señor,
manda a su siervo, hasta el siervo pidiendo dirección a Dios para encontrar a Rebeca y seguir el diseño. Un hijo Isaac, ahora en Gerar, Génesis 26, haciendo cosas grandes. Hemos visto que Jehová está contigo. Mire cómo siguió el legado. Ahora vienen los nietos de Abraham. Nace un Esaú, que ese sí rechazó a Dios, pero nace un Israel, Jacob, tercera generación. Pero ahora tiene 12 hijos, pero ahora viene uno llamado José, bisnieto de Abraham. Tremendo lo que hace José allá en Egipto. Génesis 41:37, ahora estamos hablando del bisnieto de Abraham. Las sugerencias de José fueron recibidas, dice la NTV, por el faraón y sus funcionarios. Entonces el faraón preguntó a sus funcionarios: ¿acaso encontraremos a alguien como este hombre tan claramente lleno del Espíritu de Dios? Así que el faraón dijo a José: como Dios te ha levantado, como Dios te ha revelado el significado de los sueños a ti, es obvio que no hay nadie más sabio e inteligente que tú. Quedarás a cargo de mi palacio y toda mi gente recibirá órdenes de ti. Solo yo, sentado en mi trono, tendré un rango superior al tuyo. El faraón dijo a José: yo, aquí en persona, te pongo a cargo de toda la tierra de Egipto. Luego el faraón se quitó de la mano el anillo con su sello oficial y lo puso en el dedo de José. Lo vistió con ropas de lino de la mejor calidad, le puso un collar de oro. Después hizo que José subiera al carro de guerra reservado para un segundo en autoridad. Y donde quiera que iba José, se gritaba la orden: arrodíllense. Así que el faraón puso a José a cargo de todo Egipto y le dijo: yo soy el faraón, pero nadie levantará una mano ni un pie en toda la tierra de Egipto sin tu aprobación. Estamos hablando de la cuarta generación. Hay una quinta: Manasés y Efraín, tataranietos de Abraham. Pero si usted va viendo, cada generación que va en decadencia. ¿Qué miramos en cada generación de Abraham? Cada generación es que cada vez mayor. ¿Y sabe qué es lo lindo? Ahora el bisnieto, ¿qué sería José? Bisnieto. Ahora ya está gobernando naciones. Otra vez, ¿para quién estamos preparando? Para que le sirvan, ¿a quién estamos preparando? Yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Para quién? ¿A quién van a servir esas siguientes generaciones? Que no sé si las veamos o no. ¿Para quién? Pero el sistema los reclama. Me los preparaste, son míos. ¿Para quién los estamos preparando? Oh, yo estoy feliz, mire mi hijo, todos mis hijos, mire, todos profesionales, sí, pero ¿con esa profesión están sirviendo a Dios? ¿O están sirviendo al sistema?
Cerremos nuestros ojos y meditemos por un momento cómo está la salud espiritual de la familia. Ahí con nuestros ojos cerrados. ¿Cómo está la salud espiritual de nuestra familia? El Señor sigue hablando de ese legado. Pero ese legado depende de la salud espiritual en este tiempo. Si hay desorden, hay indecencia, porque la indecencia trae desorden. Oramos, despedimos a los hermanos de la transmisión y celebramos la cena del Señor. Padre, la responsabilidad es de ambos. Un hombre de verdad y una mujer ejemplar formarán hijos ejemplares que aprenderán a servir a Dios y no al sistema. Hijos ejemplares que aprendieron a servir a Dios enseñarán a los nietos a servir a Dios, pero no se unirán a yugo desigual, sino serán cuidadosos para seguir ese legado. Las jovencitas buscarán un hombre de verdad y los jovencitos una mujer ejemplar. Pero jovencitos, hombres de verdad, buscando mujer ejemplar. Y jovencitas, mujeres ejemplares, buscando un hombre de verdad para seguir el legado. Ahí hay un futuro glorioso. Y es lo que tú estás preparando, Señor, para este tiempo final. Antes que la tierra fuera destruida, hubo una familia que dio testimonio, que respetaba a Dios, que mostró cómo hacer las cosas con decencia. En medio de todo lo que viene para este mundo, Dios está preparando esas generaciones que darán testimonio de cómo se respeta a Dios y cómo se hacen las cosas con decencia. Bendigo a cada familia de Misión Cristiana del Calvario. Gracias, Padre, por tu revelación. Gracias por tu palabra. Y gracias por seguir preparando a Misión Cristiana del Calvario. En el nombre de Cristo Jesús, muchas gracias te damos. Bendecimos a nuestros hermanos que se han conectado. En el nombre de Cristo Jesús, a cada familia, las bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendiciones para las familias que se han conectado. Un fuerte abrazo donde quiera que estén. Vamos a